Buen día para todos. Todavía nos quedan unos minutos para el mediodía. Como lo he expresado en otras ocasiones, el estar acá es un privilegio, sinceramente, es un gran privilegio, pero a la vez es una gran responsabilidad, porque creo que la razón principal de tener a alguien aquí presente delante de la congregación es para transmitir el mensaje de Dios a su vida, a sus corazones. No es para entretenerlos, ¿verdad? Hay otros medios de entretención que pudiéramos utilizar, pero este no es uno de ellos, sino es que Dios permita que nosotros seamos canales para ustedes. Pero para poder ser un canal tenemos que estar limpios para dejar fluir esa agua viva que tiene que llegar al corazón de cada uno de los miembros de nuestra congregación de la Iglesia Bíblica del Camino. Y el tema de hoy es un tema que creo que nos va a bendecir sinceramente mucho, y es el tema de la persona de Dios como Padre. Dios como Padre. Pero antes de empezar a tocar directamente y a entrar de lleno al tema de Dios como Padre, es bueno que nosotros logremos en unos minutos nada más lograr recordar, para quienes hemos logrado estudiar un poquito, leer un poquito sobre esto, que es la Trinidad de Dios, la persona de Dios en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, que es uno de los temas que estaba programado para una de las prédicas, pero no se logró dar. Pero antes de empezar, yo quisiera que oráramos, ¿verdad? Para que el Espíritu Santo de Dios nos permita comprender bien su palabra y pueda revelarnos la grandeza de saber que tenemos a Dios como nuestro Padre, que está pendiente de nosotros más de lo que nosotros creemos o entendemos. Así es que les pido por favor que me acompañen a orar. Padre, gracias Señor porque podemos llegar a ti como hijos, porque te podemos llamar así, Padre. Gracias. Gracias Dios, porque tú Señor en tu misericordia y en tu gracia permitiste Señor que pudiéramos, Señor, acercarnos a ti, delante de ti, a través de tu Hijo Jesucristo, para que quienes nosotros, Señor, que somos creyentes, Señor, en esa justicia que ya fue pagada, Señor, nos redimió en la cruz del Calvario, derramando su sangre, Señor. Y por eso, Padre Santo, pedimos que tú nos ayudes, que tú nos dirijas por medio de tu palabra y la guianza de tu Espíritu Santo, para lograr entender, Señor, lo que significa en esta mañana, Señor, qué es lo que tú quieres, Padre Santo, que entendamos qué significa el que tú eres nuestro Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, cuando hablamos de la Trinidad de Dios, generalmente este tipo de temas se toca, digamos, en una escuela dominical, porque es donde uno puede hacer preguntas y puede salir de bastantes dudas. Por eso es bastante difícil que lo podamos hacer y en un tiempo tan corto, ¿verdad? Para principiar tenemos que reconocer nosotros que la palabra Trinidad no se encuentra en la Biblia. Si nosotros nos ponemos a buscar en la concordancia bíblica, aún en la concordancia ampliada, no vamos a encontrar la palabra Trinidad, ¿verdad? Sino que esta es, y que la doctrina de la Trinidad que la representa tampoco es enseñada directamente, sino que esto se da por implícito en las Escrituras. Yo quisiera hacer uso de unas palabras de un teólogo reconocido, que es el doctor W. Lindsay, quien afirma: pero aunque una verdad no esté formalmente anunciada en la Escritura, puede estar implicada en las afirmaciones de la misma, que llegan a ser la expresión propia y necesaria de estas afirmaciones. O sea, sí puede estar formalmente anunciada en la Escritura en base a lo que nosotros leemos, y esa es la situación esta de la Trinidad.
Y esto lo podemos notar nosotros desde el libro de Génesis. Siempre me gusta ir a los principios para ir estudiando poco a poco lo que nosotros tratando de afirmar en esta mañana. Cuando en el Génesis, en el capítulo 1, versículo 16, las escrituras que voy a leer son tomadas de la revisión de la Biblia Reina Valera 1960. Y en el capítulo 1, si ustedes ya tienen ahí su Biblia, por favor, me pueden acompañar a algunas de ellas, porque algunas otras solo las voy a mencionar. Versículo 26 de Génesis, capítulo 1. Dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Nos recordamos, dice que en el principio la tierra estaba desordenada y vacía, ¿verdad? Y entonces era un completo caos. Y en el versículo 16, después de haber ya Dios hecho la mayoría de toda la creación, ¿verdad? Dice: entonces dijo Dios, hagamos. Está usando un verbo en plural, a nuestra. Otra vez lo repite, conforme a nuestra semejanza. ¿Qué es lo que nos está diciendo aquí esta escritura? ¿Será que Dios en este momento hizo un consejo, ¿verdad?, con los ángeles, sus ángeles, y les dice: bueno, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué piensan de cómo debería de ser creado el hombre? Y alguien levanta la mano: pues yo pienso que debe de ser de esta forma, otro dice: yo de esta forma, y entonces al final el consenso dice: bueno, yo creo que debe ser a nuestra imagen y semejanza. Pero no es así. Esto lo podemos descartar por la afirmación que encontramos en Isaías, quien enseñó, dice Isaías 40, ¿quién enseñó al Espíritu de Jehová? ¿O le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? Cuando Dios creó al hombre, cuando hizo la creación en el Génesis, Dios estaba ahí como persona, Dios, pero a la vez había alguien más con él. Estaba acompañado por el Hijo y estaba acompañado también por el Espíritu Santo. En el Génesis, nuevamente en el capítulo 3, versículo 22, 2 capítulos después del que estuvo, se vuelve a repetir: y dijo Jehová Dios, he aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Esto fue después de que el hombre desobedeció y tomó del fruto que Dios le había dicho que no debía de comer, del árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, después de ese evento, de la separación espiritual del hombre con Dios, Dios dice: el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Se vuelve a repetir la palabra nosotros. Más adelante, en el capítulo 11, ¿se recuerdan ustedes la historia de la construcción de la Torre de Babel? Se reunieron los hombres para querer construir una torre tan alta que llegara a alcanzar hasta donde estaba la misma presencia de Dios. Y esto lo dice el capítulo 11. Pero cuando Dios estaba viendo eso, entonces ya sabemos todos que lo que pasó fue que confundió las lenguas de ellos para que no lograran comunicarse y así seguir construyendo la torre. Entonces en el versículo 7 del capítulo 11 dice: ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Descendamos, otra vez plural, confundamos, nuevamente plural, dándonos a entender entonces que era un Dios en que estaba compuesto por varias personas en este momento. Ahora, ya hay muchas escrituras en el Antiguo Testamento que nos dan por sentado el hecho de que Dios es un Dios trino. Y en el Nuevo Testamento, por eso les dije, solo es un pequeño resumen, porque esto sería demasiado extenso, ya se nos enseña claramente de la Trinidad. Quisiera por favor también que fuéramos al Evangelio de Mateo, que busca el versículo 16 y 17 de Mateo capítulo 3. Nosotros a través de esta escritura
nos podemos dar cuenta de una manera bastante sencilla cómo Dios es un Dios que está formado por tres personas. El versículo 16 nos dice: y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Versículo 17. Y hubo una gran voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Aquí vemos nosotros a las tres personas de la Trinidad. Primero, y Jesús fue bautizado por Juan el Bautista, sí, es la batería o algo. Sube luego del agua, y ¿qué desciende de los cielos? El Espíritu de Dios como paloma. Y luego se escucha una voz que dice: este es mi Hijo amado. ¿Quién es el que está hablando? El Padre, en quien tengo complacencia. En el mismo Evangelio de Mateo, vámonos unos capítulos más adelante, capítulo 28 y versículo 29. Este es el pasaje que se ha dado en llamar la Gran Comisión. Lo sabemos, capítulo 28, 19 de memoria. Aquí se evidencia más claramente también a las tres personas. Por tanto, id y haced discípulos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vemos entonces, y podemos seguir estudiando esto, no es tan sencilla esta doctrina de la Trinidad. Pero nosotros, como hijos de Dios, reconocemos que estamos ante un Dios trino. Un Dios que es Padre, al mismo tiempo Dios. Un Dios que es Hijo, al mismo tiempo Dios. Y un Dios que es Espíritu Santo, al mismo tiempo Dios, ¿verdad? El Padre no es el Hijo no es el Espíritu Santo, son los tres. Dios, cuando a mí me enseñaron esto hace mucho, dominical, como el agua, me decían, el agua tiene tres estados: el agua es hielo, el agua es líquido, el agua es vapor, ¿verdad? Cuando se condensa, entonces es el mismo elemento, es el agua en tres estados distintos. Es un ejemplo tan simple, ¿verdad? Pero solo es pedirle al Señor que nos vaya poco a poco haciendo comprender lo que significa esto, porque es muy, muy importante para el tema de lo que vamos a tratar. El significado entonces de Padre, el Padre, Dios en la Biblia. Mientras que la palabra Padre se usa con referencia a Dios solamente, con referencia a Dios, porque la palabra Padre aparece en su concordancia bíblica muchas veces en el Antiguo Testamento, pero cuando hace referencia a Dios, solamente son 15 las palabras que hace referencia al Antiguo Testamento. Mientras que en el Nuevo Testamento se encuentra la palabra Padre como Dios 245 veces. Vemos una gran diferencia entre 15 palabras referentes a Dios como Padre y 245 veces en el Nuevo Testamento. Para ir comprendiendo mejor este significado, y aquí sí le pido al Señor y a ustedes también estar más atentos para ir comprendiendo, quisiera que fuéramos a Efesios capítulo 3. Esto es con el fin de comprender el significado de Padre en la Biblia. El pasaje de Efesios 3, por algo que les voy a explicar, nos puede definir mejor este concepto. En el versículo 14 y el 15, yo quisiera que lo tuvieran ahí, si tienen sus teléfonos a mano también. Efesios capítulo 3, versículo 14 y 15. Dice, versículo 14: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Versículo 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Acá Pablo, que les escribe a los Efesios, dice que él está doblando sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Acá el término toda familia se traduce por la palabra paternidad. Ese es el significado de toda familia, se traduce aquí por la palabra paternidad, con la idea de que toda familia o paternidad viene de Dios, en los cielos y en la tierra, como dice el versículo 15. ¿Qué significa esto? La paternidad es el derecho que se refiere a la relación legal entre un padre y sus niños. Eso es un concepto que todos manejamos. Estos niños pueden ser niños biológicos o estos niños pueden ser niños adoptados. Entonces estamos viendo aquí que este es un concepto legal que hace relación entre padre e hijos, ya sea biológicos o adoptados. Y la paternidad trata de los derechos y obligaciones del padre y el hijo, uno al otro y también a otras personas. Lo que tratamos de decir aquí en este momento es entonces que Dios es Padre. Cuando habla de todas las familias en el cielo y en la tierra, está hablando que está diciendo que Dios es Padre, tiene la paternidad sobre diferentes cosas en la tierra. La primera es la paternidad de Dios sobre la creación. Para ir logrando entenderlo mejor, por ejemplo, en Hebreos se le llama el Padre de los Espíritus. En Santiago es llamado el Padre de las Luces. En Job, en el Antiguo Testamento, los ángeles son llamados hijos de Dios. En Malaquías se afirma, no tenemos todos un mismo Padre, no nos ha creado un mismo Dios. Aquí en esta forma de paternidad de la creación se encierra a todos los seres creados. Todas las cosas fueron creadas por Dios, por lo tanto, Él es Padre de todas las cosas. Todas las cosas les pertenecen a Él. Y todos los seres creados son pertenecientes entonces a esa paternidad. Lo que significa entonces que Dios tiene una paternidad universal. Es el creador de todas las cosas. Otro tipo de paternidad que aparece en la Biblia es por relación íntima. Quisiera que fuéramos aquí. Por ejemplo, en Éxodo se refiere que Jehová cuando le pide a Moisés que vaya al faraón y sea el portavoz para dejar ir al pueblo que está esclavo en Egipto, instruye a Moisés y le dice que le vaya y con estas palabras vaya al faraón: Israel es mi hijo, mi primogénito, refiriéndose a que era el pueblo escogido de Dios. Nos damos cuenta acá, Dios le está diciendo a Moisés: anda con el faraón y le dices, Israel es mi hijo, mi primogénito. ¿Israel quién era? No es Israel. Israel era la nación en este momento, el pueblo escogido de Dios. Había una relación entonces de Dios cuando seleccionó a un pueblo que era el pueblo de Israel, y que en ese momento estaba diciéndole a Moisés: anda y le dices que él es mi pueblo, mi hijo, mi primogénito. Hay una relación ahí íntima porque Dios había seleccionado al pueblo de Israel. Otro ejemplo de esta paternidad por relación íntima se nota en Samuel. Dice la Biblia que Dios tenía
el corazón de Dios, ¿verdad? David tenía el corazón de Dios, ¿verdad? Estaba conforme el corazón de Dios. Y Dios amaba mucho a David, amaba mucho, mucho a David. Y entonces, en el libro segundo de Samuel, se nota la preciosa amistad que Dios tenía para con David. Cuando le dice a David, hablando de Salomón, que iba a venir después, yo le seré a él por padre y él me será a mí por hijo. En ese momento entonces Dios le estaba diciendo a David, mira, cuando venga tu descendencia, Salomón, yo seré a él por padre. ¿Pero por qué? Porque te amo a ti, David. Entonces yo seré padre de Salomón y él me será a mí por hijo. Una relación de amor, una relación de intimidad, lo que explica ese tipo de paternidad. En Salmos podemos darnos otro ejemplo, puede darnos otro ejemplo de esto, y Salmo 103 se refiere como el padre se compadece de sus hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Otra relación de paternidad, los hijos que le temen a Jehová, ¿verdad? Las personas que le temen a Jehová, entonces ellos resultan ser sus hijos y se compadece de ellos. Otro tipo de paternidad, estamos viendo la paternidad de la creación, porque Dios es el creador de todas las cosas. Estamos viendo una paternidad de intimidad, porque Dios escogió a su pueblo, amaba a David, y todos los que le temen también son considerados como hijos. Y otra es, Dios es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 20:17 refiere, Jesús le dijo, esto es ya después de haber resucitado y cuando llega María Magdalena a buscarlo al sepulcro para ver si todavía estaba ahí. Y entonces cuando se acerca María Magdalena, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aquí nos podemos dar cuenta nosotros entonces en esta escritura que Jesús tiene a Dios como Padre. Dios, entonces el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y si ustedes leen los evangelios, los 4 evangelios están plagados de escrituras en donde Jesucristo dice, Dios mi Padre, yo voy al Padre, ¿verdad? Mi Padre me ha dicho, mencionando entonces que Jesucristo es directamente el Hijo de Dios. Entonces, tercera paternidad, Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. Cuarta, la paternidad sobre el creyente, sobre el creyente. Entonces aquí ya entramos nosotros, ya no nos vayamos tan lejos. Aquí entramos nosotros. Todos aquellos que nos confesamos ser creyentes, ¿creyentes en qué? ¿Verdad? Creyentes en Jesucristo como el Hijo de Dios que vino a redimir al mundo. Y hoy sí quisiera pedirles que vayamos a Juan, capítulo 1, versículo 12. Dice Juan capítulo 1, versículo 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Lo voy a repetir nuevamente y lo vamos a leer despacio y tratar de quedar bien claro para nosotros. Lo hemos hablado, lo hemos repetido, lo hemos memorizado. Leámoslo nuevamente. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. La Nueva Versión Internacional de este mismo versículo dice así: más cuantos le recibieron a los que creen en su nombre, les dio el derecho
de ser hijos de Dios. Eso, hermanos, está claramente indicándonos que a los que hemos creído y hemos recibido este mensaje de que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios nos ha dado el derecho entonces a nosotros de ser sus hijos. Esta ya no es una relación de creación, ya no es una relación solo porque Dios nos ama, porque nos conoce como a David. Tampoco es una relación de paternidad porque nosotros somos hijos de Dios, porque somos Jesucristo como la persona de Dios, sino ya es una relación de paternidad que nos dice que todos los que creemos nos dio el derecho de llamarnos hijos de Dios. Si vamos nosotros a Gálatas, capítulo 4, versículos del 4 al 7. Gálatas, capítulo 4, versículos 4 al 7. Aquí se nos amplía más este derecho único de nosotros, los que hemos creído en el Hijo de Dios, para optar por el título de hijos de Dios. Quisiera que lo leyéramos. Versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Versículo 5. Para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Versículo 7. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Ya no somos solo hijos, ya también tenemos la herencia de nuestro Padre Dios con nosotros. Quisiera enfatizar el versículo 6. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones, estamos hablando de nosotros, el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Yo no sé si ustedes logran comprender la dimensión de lo que esto significa. La paternidad de Dios sobre la creación, la paternidad de Dios sobre aquellas personas que tenían una relación íntima con Él, la paternidad de Dios sobre Jesucristo, por supuesto, como su Hijo, es diferente a esta, porque el espíritu de el Hijo ya está en nuestros corazones, por el cual nosotros podemos clamar Abba, Padre. ¿Qué hace el espíritu del Hijo en nuestros corazones? ¿Cuál es la diferencia de la creación? ¿Cuál es la diferencia de ser solo amigos de Dios? Es que existe una regeneración en nuestras vidas. Esa es la diferencia. La creación, la intimidad con Dios como hijo, como hijos, no es necesario haber una regeneración en la vida del hombre. En cambio, como creyentes es necesario que nosotros tengamos una regeneración. Fuimos hechos de nuevo por medio de la fe depositada en Jesucristo, habiendo recibido el Espíritu mismo del Hijo de Dios en nuestros corazones, por el cual podemos clamar ahora, Abba, Padre. El término Abba, Padre es un término muy antiguo, ¿verdad? Que estaba escrito originalmente en el arameo y que utilizaban los niños en ese entonces para referirse a sus papás. Es como ahora cuando los que tienen niños pequeños, los que tienen hijos pequeños, ¿verdad? Cuando su hijo se acerca corriendo a ustedes, tirándole los brazos y queriendo que lo carguen. Eso es el significado del Abba, Padre, que quería decir papito, digamos, si lo traducimos al castellano. Y ya tenemos el Espíritu entonces en nuestros corazones. Hemos sido regenerados, ahora podemos acercarnos a Dios. Papito, gracias.
estás a cargo de nosotros. Gracias por mi vida. Gracias, Señor, por todo lo que me das. O tengo necesidad de esto. Cuando son chiquitos, ¿verdad? Y van al supermercado con sus hijos, quieren de todo. También. Y se aprovechan a veces de papito, cómprame tal cosa, ¿verdad? Pero podemos acercarnos al Padre así, de esa manera. Yo sé, hermanos, en esta mañana que tal vez muchos de ustedes, ahí sí me voy a excluir, probablemente no pueden acercarse a Dios de esta manera. Y hay muchas razones que pueden impedir que su relación con Dios sea la relación de hijo y Él sea su papá. Número uno, porque hemos escuchado y hemos leído tanto en la palabra, y la religión del hombre ve entonces a un Dios como un Padre impersonal, muy distante, a un juez justo, que claro que lo es, o solo es creador. Pero Dios, para nosotros los que hemos creído, es más que eso. Cuando uno se pone a leer el Antiguo Testamento, yo me quedo sinceramente admirado de la justicia de Dios, de la soberanía de Dios, de lo que Él podía hacer en el Antiguo Testamento. ¿Y qué le puedo yo reclamar a Él? Isaías 13. Busquemos Isaías capítulo 13, versículo 9 en adelante. En esta escritura se le está revelando a Isaías la profecía sobre Babilonia. Babilonia, un pueblo que le había dado la espalda completamente a Dios. Su comportamiento totalmente lo contrario que Dios había mandado que hiciese. Y entonces la profecía sobre Babilonia, dada por Isaías en este momento en el versículo 9, les dice, pongamos atención y leamos en español, en castellano, no en cristianés. Dice, he aquí el día de Jehová viene, terrible, y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad. Y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino el varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Jehová de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Y como gacela perseguida y como oveja sin pastor, cada cual mirará hacia su pueblo y cada uno huirá a su tierra. Cualquiera que sea hallado será alanceado, y cualquiera que por ello sea tomado caerá a espada. Sus niños serán estrellados delante de ellos, sus casas serán saqueadas y violadas sus mujeres. ¡Qué tremendo! Señor, ¿por qué permites estas cosas? ¿Por qué, Señor, dejas que estos niños que son inocentes, Señor, sean estrellados delante de sus padres y sus mujeres violadas? Hermanos, porque Dios es un Dios justo. Dios ya había advertido anteriormente cuáles eran las consecuencias de lo que iba a pasar si un pueblo como Babilonia no obedecía a sus preceptos. Y lo mismo es para nosotros, hermanos. Dios es un Dios de amor, pero Dios es un Dios que dice que al que ama, disciplina. Al que ama, disciplina. Pero por esto mismo, la misma religión entonces nos hace ver a un Dios como un Dios severo, un Dios justo. Pero ese es Dios. Es un Dios soberano también, que
por la gracia y la misericordia de Dios, suplió su justicia en Jesucristo. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Todo lo que nosotros merecíamos por ser hijos desobedientes cayó sobre Jesucristo, y Dios se satisfizo con el sacrificio y el pago que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Podemos acercarnos, hermanos, a pesar de que es un Dios justo, de que es Dios soberano, podemos acercarnos. Y el otro aspecto por el cual nos cuesta muchas veces y se distorsiona esa imagen de Dios en nuestra vida es por la experiencia personal que hemos tenido muchos de nosotros. ¿Cuántos de ustedes en su vida personal tal vez no conocieron a su padre? ¿A cuántos de ustedes su papá los abandonó siendo niños todavía? ¿O los maltrató? Les pegó, les produjo lesiones serias. El recuerdo que tienen de él es de un padre cero amor completamente, drasticidad, tienen temor. Y esa es una de las de los por qué no podemos nosotros acercarnos a un Dios como papá, por una mala experiencia personal. Esto en nuestros países latinos, esto se da, todo el tiempo se está dando. Gracias, por eso les digo, a la pura misericordia de Dios, aquellos que hemos nacido en un hogar en donde nuestros padres ya le conocían, podemos dar testimonio de un padre amoroso con nosotros, un padre disciplinado con nosotros como hijos, que nos guió para que nosotros no los pudiéramos extraviar, que nos mostró el amor de Dios a través de el abrazarnos, el besarnos, a través de estar con nosotros todo el tiempo. Pero muchos de ustedes no fue así. Yo lo he exteriorizado con algunos de ustedes en que ya estando yo bastante grande con mis 3 hijos, cuando mi papá tenía su tiempo, llegaba a la oficina donde yo trabajaba y yo era el jefe de la oficina, ¿verdad? Y mis colegas médicos pues entonces estaban ahí conmigo y estábamos trabajando, y de repente él subía a la oficina y se aparecía sin que me avisara ni nada. Llegaba él conmigo y entonces se acercaba y lo primero que me daba era un abrazo y un beso. Para mis compañeros eso era impresionante, ¿verdad? Era una impresión grande. Chica, ¿cómo es que el papá ya siendo grande, un profesional y todo, pueda expresar el amor, ¿verdad?, que le tiene a su hijo? Y entonces esa fue una experiencia para mí muy grata. En este sentido yo puedo acercarme más a Dios como Padre, pero muchos de ustedes no, ¿verdad? Yo sé que les cuesta por eso, por la mala experiencia que tuvieron en su vida. Pero en la palabra de Dios en Hebreos se nos dice a nosotros que nos podemos, dice, acercar confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Por qué, hermanos? Porque tenemos a un Dios que es nuestro Padre. No solo es el Señor de nuestras vidas, es el Salvador de nuestras vidas, es el Creador y el sustentador de todas las cosas que tenemos, pero también es Padre. Y podemos llegar con Él y decirle: papi, aquí estoy, atiéndeme por favor y quiero que me des un abrazo, te amo. Hagamos esto. Pero antes hay un elemento importante, que es el perdón de parte de ustedes a su papá, que no fue el ejemplo mejor para ustedes y que les cuesta todavía. Tal vez ya no está, ya se fue, ¿verdad? Pero hay que perdonarlo. Y vamos a orar entonces para que Dios nos permita hacer esto en esta mañana y empezar a recibir el amor de Dios como papá para nuestras vidas.
Gracias, Padre Santo. Gracias, Papi. Yo sé que no te estoy faltando el respeto, Señor, al llamarte así, porque tus mismos discípulos, Señor, te llamaban Abba, Padre, Papito. Yo reconozco también, Señor, que lo puedo hacer porque tengo, Señor, cómo poder acercarme a tu trono, Señor. El camino ha sido allanado, tu justicia ha sido satisfecha. Ahora me ves, Señor, como tu hijo. Me has adoptado, Señor, como tu hijo. Y me has heredado, Señor, ya como tu hijo. Tal vez aunque en la tierra aquí, Señor, no pueda gozar tal vez de muchas cosas materiales, yo sé que tengo ya gozo de la vida eterna, Señor, plena contigo para la eternidad. Pero yo quiero, Señor, en esta mañana pedirte que si hay algún rencor todavía, Señor, en mi vida hacia mi papá terrenal, que si no logro, Señor, siquiera reconocerlo como padre porque me abandonó, que si sufrí, Señor, maltrato de parte de él, Señor, en mi vida, cuando era pequeño o ya más grande, tu palabra, Señor, me manda, Señor, a perdonar para que yo sea perdonado. Por eso, Señor, es que en esta mañana, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, y declaro perdón para mi padre, para mi papá. Yo lo perdono en tu nombre, Señor, aunque me cueste. Pero sé, Señor, que tú me estás demandando esto, Señor. Y que por medio de esto, Señor, que yo estoy mencionando en esta mañana, Señor, yo sé que puedo mejorar entonces ahora, Señor, recibir de ti como Padre, Señor, que eres para mí. Gracias, Padre Santo, porque me has adoptado como tu hijo. Gracias, Señor, porque ahora yo puedo estar cerca de ti y tú estás ocupado, Señor, en mis necesidades. Te bendigo, Señor, por eso. Y si hay que dar algún paso en estos días siguientes, Señor, a este día, pueda yo hoy llamarle a mi papá o llegar con él si todavía está conmigo en esta tierra y pueda decirle, te perdono, que lo pueda hacer, Señor. Que tu Espíritu Santo me dirija a hacerlo, Señor. Y que ponga las palabras, Señor, en mi boca para poder perdonarlo. En el nombre de Jesús oro estas cosas, Señor. Amén. Gracias, Padre.